Raúl Castro alardeando de longevidad. ¿Qué maldición estaremos pagando? En las redes sociales se ha hecho viral unas supuestas declaraciones del ex primer ministro británico Tony Blair diciendo que en Venezuela y Cuba son más los cobardes que los valientes y que por eso no nos hemos podido quitar de encima nuestras respectivas dictaduras. Y pone como ejemplo los billones que salieron a las calles en Egipto o en Libia. A mí me parece poco creíble que sean ciertas esas declaraciones del britanísimo de Tony Blair, pero todo es posible. Lo que sí es un hecho es que en las redes se ha calentado el debate, lo que nos ha hecho pensar que valía la pena ponerlo sobre la mesa, traerlo aquí al programa. Y la pregunta de la noche es tan antigua como vigente. ¿Tienen los pueblos los gobiernos que se merecen? ¿Nos merecemos lo que nos está sucediendo? Bienvenidos al Espejo. Muy bien, como las supuestas declaraciones de Tony Blair parten de los acontecimientos en Venezuela, tenemos como invitado a Orián Brito, que es un periodista y productor de televisión venezolano, colega nuestro. Muchísimas gracias de verdad por estar acá. Tenemos a Eliezer Jiménez, joven cineasta cubano, licenciado en periodismo, fotógrafo y editor. Muchas gracias por estar aquí. Y Andrés Alburquerque, analista político y especialista en turismo, al cual alguna vez le hemos escuchado decir, no exactamente eso, pero no, por Dios. algo por el estilo. Vamos a empezar con Orián, porque estas declaraciones vamos a refrescarlas, ¿no? Dicen así, lo hemos dividido en dos partes porque es largo, dice. El venezolano tiene el gobierno que se merece. Por ejemplo, en el Cairo, Egipto, los protestantes se fueron en masa unidos a derrocar a Mubarak. Más de 4 millones salieron a las calles del Cairo y en todo el país casi 20 millones. Así también se derrocó en Libia a Gaddafi. El pueblo lo ajustició, a sus hijos los metieron presos y se les hizo el proceso internacional. En Caracas, Venezuela, no salen a protestar ni 50.000 personas juntas. Esto es increíble, porque bueno, si vamos a decir que no sale la gente a protestar, en el 2002, por ejemplo, cuando pasó la manifestación que Chávez salió del poder, salió más de 1 millón de personas. Efectivamente no hay duda que es una fórmula que con el tiempo yo considero que se ha desgastado, pero ahora bien, decir que Venezuela, que tiene el gobierno, que es que los venezolanos tienen el gobierno que se merece, para mí me parece una gran falta de respeto, porque yo creo que los venezolanos, si bien en este momento no hay una presencia activa en las calles por una protesta política, cada día vemos más protestas, por lo menos la gente quejándose por la situación de comida, ni la represión que ha llevado gente. Mira, este fin de semana una señora en el estado Táchira le dieron un perdigonazo en la cara, porque estaba en una protesta de esta, le dieron un perdigonazo en la cara y falleció. Entonces hay un pueblo que está saliendo a las calles a manifestar su descontento sin ningún tipo de temor. Si él tiene la fórmula realmente para derrocar gobiernos dictatoriales, pues él debería visitarlos. Yo le recomendaría pues para que él brinde la fórmula, porque desde afuera es muy sencillo, pero la gente está pasando necesidad y lo está manifestando sin miedo. Y durante las manifestaciones, ¿cuántos? ¿45 muertos? Sí, 45 muertos. Y bueno, y la de Leopoldo López también, cuando Leopoldo López se entregó, que eso no hace mucho, hace unos años, ¿cuánta gente no estuvo ahí en las calles de Caracas protestando y acompañándolo a Leopoldo López en este momento y trancaron calles? Lo que pasa es también que, bueno, es muy fácil decir a la gente que salga a las calles para que te ajusticen, ¿no? Pero ¿quién tiene realmente deseo de perder la vida en esta situación? Además, con la impunidad que ocurren las cosas, donde muchas veces esos asesinos terminan libres, en la mayoría de los casos. A ver, vamos a ver la segunda parte de lo que supuestamente dijo Tony Blair. Dice, lanzan la piedra y esconden la mano. Son muy pocos los valientes y demasiados los cobardes. Bolívar, para poder libertar a Venezuela, le tocó organizar un ejército con llaneros colombianos y esclavos. El venezolano es muy cómodo, tan cómodo que ni siquiera se preocupa por ir a votar en las elecciones. Se abstienen de hacerlo con cualquier excusa. No tienen espíritu luchador y es muy probable que por su actitud sedentaria tengan el mismo destino que los cubanos. Ellos votaron por Chávez hace más de 15 años. Bueno, aquí ya nos tocó a nosotros. Actitud sedentaria. ¿Crees tú, Eliezer? O Eliezer, ¿cómo prefieres? Eliezer, ¿no? Porque Eliezer es Ávila. Depende de dónde pongas el acento, ¿no? ¿Crees tú que los cubanos tenemos una actitud sedentaria? Hay mucha gente que cree reconocerse en esas declaraciones. Decir que los cubanos tienen una actitud sedentaria es como una cosa, como generalizar, ¿no? Y generalizar es de generales, y los generales, mira lo que nos han hecho durante todos estos años. Lo cierto es que muchos cubanos son sedentarios políticos, pero no todos, obviamente. Entonces,
¿Tú crees que tenemos lo que nos merecemos? Nadie merece ¿O un que nos gobierno. merecemos lo que tenemos? Nadie merece un Correctamente. gobierno así, la verdad. Nadie lo merece. Pero hay que tener en cuenta que el pueblo cubano no ha hecho mucho por no tener ese gobierno. Siempre son minorías, pero eso es histórico en el pueblo cubano, porque el pueblo, en todas las revoluciones que ha tenido, siempre se ha incorporado al final. Ha sido siempre cuestión de élites que se han enfrentado primero al imperialismo español, luego a la dictadura de Machado, luego a la de Batista, y bueno, ahora lo que estamos viendo con las damas de blanco y los grupos de oposición. Es así, siempre unas personas se arriesgan y la mayoría se quedan en la casa. Yo pienso que como verdaderamente se tumbaría el gobierno es quedándose todo el mundo en la casa. Un 1 de mayo, que nadie vaya al desfile. Así se cae el gobierno. Yo pienso, la verdad. Nadie colaborando. Vamos a ver otra parte de las declaraciones. No la voy a leer textualmente, pero hay una parte, dice, luego ha habido fraudes electorales, etcétera, etcétera. Pero hay una parte que me llama la atención. Dice que, refiriéndose a los venezolanos y a los cubanos también, ellos llamaron a los demonios y ahora les será difícil deshacerse de ellos. ¿Qué tú crees, Andrés? ¿Nosotros llamamos a los demonios? Bueno, la primera cosa es que, conociendo a Tony Blair, ningún político de un cierto calibre, primero los políticos son muy parcos en las declaraciones, no comparan pueblos. Tony Blair no, no me dejo cortar la mano, por Dios, pero estoy segurísimo de que no lo dijo Lo él. interesante es que Y en redes sociales hay gente la que gente duda. se lo ha creído. Sí. Y por lo tanto, si la gente se lo ha creído, es que... Y ha formado un debate. Porque el Sayo, muchos creen que le sirve. Ajá, Está ¿por qué? tocando una fibra muy débil. Claro. Yo pienso, como él, aunque eso no lo haya dicho él, yo pienso que al final los pueblos tienen lo que se merecen. Pero el problema es que pueblos son mucha gente. Albertico y Esperanza, que hoy tienen 26 años, no se merecen lo que tienen en Cuba hoy, porque están pagando los errores y los vicios de sus abuelos y sus bisabuelos que ya se fueron y le dejaron esa candela. En el país de mi amigo hubo una democracia que duró muchos años, pero hubo una clase política extremadamente desdeñosa con el pueblo que no se preocupó por los problemas y, como dice esa declaración, aunque no haya dicho Tony Blair, llamaron a esos vientos y despertaron estos ciclones. Llegan estas personas por esto, pero yo te voy a decir otra cosa, que siempre lo digo. Nosotros como pueblo cubano no somos como somos porque Fidel esté ahí. Fidel está ahí porque somos como somos. A ver cómo se va a hacer. O sea, nosotros no somos una consecuencia de los Castro, sino que los Castro son una consecuencia de nuestra forma de ser. Los Castros llegaron ahí por una coyuntura de un casi país que disfrutaba de una enorme bonanza económica, con unos enormes méritos en el ámbito productivo, en el ámbito en los primeros lugares, como tú y yo hemos hablado muchas veces, en casi todo el hemisferio. Es como si hubiera dos Cubas, ¿no? Una Cuba que prosperaba económicamente, pero que fracasaba políticamente. No había civismo. Estábamos tú y yo hablando en maquillaje que los años de democracia, decía Carlos Alberto Montaner, y yo creo que se quedó largo, fueron 12 años. Todo fue un continuo precario equilibrio y un palpitar. No, en cada elección en Cuba, en 1902 llega Estrada Palma, dice no me voy a reelegir, pero en el 4 quiere reelegirse, hace trampa, provoca, en el 4 no en el 6, porque era del 2, provoca la intervención norteamericana. 3 años de intervención norteamericana. Después, Menocal da la bravata cada vez que había elecciones y entonces provoca la guerrita de los negros, la chambelona, otra intervención norteamericana. Después en el 33, Machado, bueno, antes del 33 porque se había reelegido con... Sí, tuvo un periodo con éxito. La prorrogación, la prórroga de poderes. Exacto. Después la pentarquía, un desastre, era un desastre atrás de otro. Y todo fíjate, era ambición de poder. Ahora fíjate, y aunque en el caso de Venezuela no hay... es inocultable que hay ventajismo, que hay vicios en el proceso que han sido denunciados. Pero bueno, se ha demostrado que la gente sale a votar por cómo llegamos a la Asamblea Nacional, a lo que llegó con una aplastante victoria de un grupo de opositores, saltando todos los obstáculos. Entonces, ¿cómo que la gente no participa? Pareciera que no ve cifras electorales, ¿no? Siempre... No, el caso de Cuba, de Venezuela, no es como el de Cuba. Sobre todo porque es que Chávez ni Maduro lograron llegar o no disfrutaron de la complicidad que Castro disfrutó. Con Castro hubo silencio y nadie habló.
en la era del internet, por muy carismático que sea Chávez y mucha chequera gruesa que tuviera, ciertas cosas Pero fíjate, no podía hay una cosa importante, que es el carácter mesiánico de Fidel Castro. No era un mesías, sencillamente tenía un bloqueo informativo muy grande y él siempre se aparecía con las noticias a meter aquellos discursos kilométricos y la gente pensaba que era un mesías. Claro, él sabía más que los demás Pero porque tenía la información y los tenía otros la puerta no. cerrada a los Y entonces eso fue lo que hizo que se convirtiera en esa especie de mesías y profeta todo el tiempo, década tras década. Fidel supuestamente tenía carisma, pero tipos que no tienen ningún carisma como Daniel Ortega. Aquí tengo la última noticia. Daniel Ortega de nuevo se postula para presidente, ¿no? Y después que costó sangre, sudor y lágrimas sacarlos del poder, el pueblo termina votando por el regreso de Ortega. Entonces ahí yo digo, no hay un nicaragüense en la mesa, no voy a ponerme a jugar a los nicaragüenses, pero yo estaba allí en Nicaragua, las elecciones. Estos tipos también engañan. A mí casi me convence. Yo creí que se había vuelto cristiano, que se había vuelto demócrata, y resulta que no es verdad, ¿no? Vamos a una breve pausa y cuando regresemos tengo una cosa de lo más buena, que es que alguien sale a la calle a preguntar en Cuba, ¿y quién usted cree que va a ser el próximo presidente de Cuba? Y lo que contesta la gente